Hola, muy buenas noches, Georgina, Moisés y Ignacio, esperando que se encuentren bien. Eh, bueno, ustedes y su familia también, ¿no es cierto?, que se encuentren muy bien. Vamos a dar comienzo, y Cristian ahora que se está conectando, vamos a dar comienzo a una nueva clase de extracción mina 2, ¿ya? En la cual, la clase de hoy día, ¿no es cierto?, vamos a hablar un poco de lo que les dejé yo presentado el día miércoles, que por problemas, ¿no es cierto?, personales, ¿no es cierto?, se hizo una clase sincrónica, ¿ya? Yo creo que más de alguna vez, ¿no es cierto?, lo tuvieron en otra asignatura, así que aprovechando esta forma de hacer las clases ahora, se hizo de forma sincrónica, ¿ya? Esperando ¿no es cierto?, hubiera tenido buena acogida, ¿no es cierto?, es una de las formas que INACAP pretende, ¿no es cierto?, hacer las clases en un futuro, ¿ya? Así que vamos a hablar un poco de lo que yo les dejé. Hablamos un poco de lo que es Tronadura en minería subterránea, les dejé un formulario y les dejé una pequeña actividad que en este caso, ¿no es cierto?, era para reforzar lo que estaba, ¿no es cierto?, en la presentación, lo que estaba en el video, ¿ya? Vamos a hablar un poco de eso para luego, ¿no es cierto?, entrar de lleno en los ejercicios, ya que en este caso se trata de hacer ejercicios, ¿no es cierto?, en extracción mina 2, ¿ya? En este caso, tenemos dos ítems, ya que a mí siempre me gusta lo que es las definiciones, porque nosotros como usted como futuro ingeniero, ¿no es cierto?, tenemos que saber algunas cosas de memoria, tenemos que saber algunas cosas, ¿no es cierto?, directamente que se encuentren en nuestro disco duro, ¿cierto?, definiciones, ¿ya? Nosotros sabemos lo que es roca, lo que es mineral, ¿no es cierto?, lo que es ganga, lo que es estéril, lo que es galería, lo que es pique, eso, ¿no es cierto?, nosotros lo tenemos en nuestro disco duro de ingeniero en minas, ¿ya? Pero en este caso, cuando hablamos de tronadura, ¿no es cierto?, de tronadura en minería subterránea, tenemos los siguientes conceptos que había dejado la actividad. Tenemos las cajas, ¿ya? Cuando hablamos de cajas, nosotros activos tenemos que asumir que son barrenos, o son tiros, o son perforaciones, que se encuentran, ¿no es cierto?, o en algunos casos, las cajas le llaman hastiales, ya en algunos documentos de extranjeros, de otros países, de habla hispana, hastiales le llaman a las cajas, que son barrenos que se encuentran en los laterales, en el contorno, ¿cierto? Que en este caso la función que tienen estos barrenos es delimitar el ancho, ya donde se colocan estos barrenos, que son las cajas, me dan el ancho de la labor, me dan el ancho de la galería, me dan el ancho, ¿no es cierto?, de esta labor, en la cual tiene por nombre, ¿no es cierto?, estos lugares, ¿no es cierto?, estos barrenos se llaman cajas, que su función es darle el ancho al, a la labor, y se cargan con un explosivo especial que no vamos a decir el nombre, ya que estaríamos respondiendo una de las preguntas. Cuando hablamos de Barden en minería subterránea, ¿no es cierto?, en este Barden es una distancia. Todo lo que es Barden y espaciamiento, tanto en rajo como en subte, son distancias. Entonces, el Barden es una distancia, ¿ya?, de forma perpendicular hacia la cara libre o hacia los tiros de alivio. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, los de rainura, los Barden de rainura. Si nosotros queremos saber cuál es el Barden de rainura, por ejemplo, o el Barden del primer cuadrante, tomamos cualquier barreno del primer cuadrante y de forma perpendicular hacia la cara libre será nuestro Barden, ¿ya? Entonces, Barden es una distancia perpendicular hacia la cara libre o hacia los tiros de alivio. Tiros de alivio. Tiros de alivio son perforaciones que no son cargados con explosivos, ¿ya? Tienen un diámetro mayor y pueden ir de 1 a 4 dependiendo del tamaño de la labor. Mientras más grande es la labor, o el tamaño, ¿no es cierto?, el área que yo voy a tronar es mayor va a ser la cantidad de tiros de alivio, o sea, mayor de 1 a 4, ¿ya? Su función es poder contener la primera secuencia de salida, o sea, lo que la rainura. El diámetro o el perímetro que va a tener estos tiros de alivio, ¿no es cierto?, tiene que ser tal que poder aguantar esa energía. Si no la puede aguantar, principalmente la tronadura se me va a devolver, y la idea es que avance hacia adelante. Espaciamiento en minería subterránea, distancia. Distancia entre barrenos de la misma sección. Por ejemplo, si nos vamos a la rainura nuevamente, queremos determinar el espaciamiento del segundo cuadrante. Tomamos los barrenos del segundo cuadrante y la distancia entre barrenos del mismo cuadrante va a ser el espaciamiento. Por ejemplo, si nosotros queremos tomar el barden de cajas, perdón, el espaciamiento de cajas, van a ser la distancia entre barrenos de cajas. Por ejemplo, si tenemos 4 cajas y 4 cajas, ¿no es cierto? O sea, tenemos 4 y 4, se van a tener 8. La distancia entre ellos 4 o entre ellos 3, ¿no es cierto? 4, que van a ser 1, 2, sí, van a ser 3 espaciamientos, ¿no es cierto? Eso va a ser entre ellos, distancia entre ellos, entre barrenos de la misma sección, o de las mismas cajas, de la misma corona, de la misma zapatera y de los mismos, ¿no es cierto?, auxiliares, y en este caso de rainura, ¿ya?
desarrollo, ya desarrollo, todo tiene que ver con la materia de tronadura en subterránea, ¿ya? Dice, número 1, nombrar 3 ventajas de la simetría de los barrenos en tronadura subterránea. Siempre cuando hablamos de tronadura en minería subterránea, hablamos de que tiene que ser simétrico. ¿Qué significa simétrico? Tiene que ser igual, tiene que tener las mismas medidas. Todos los barrenos o todos los tiros, ¿no es cierto? O todas las perforaciones en minería subterránea tienen las mismas medidas, tienen el mismo diámetro y el mismo largo, ¿ya? No son cargados con explosivo igual porque va a depender de la función que va a tener cada barreno, cada tiro, o cada sección de la labor, ¿ya? ¿Por qué, no es cierto? ¿Qué ventajas me tiene hacer esto? Un consumo de específico simétrico, homogéneo, el mismo, ¿ya? Si yo cumplo con la simetría de los barrenos, ¿no es cierto? El avance va a ser continuo, no en un lugar voy a avanzar más, en el otro lugar voy a avanzar menos, ¿no es cierto? Y en este caso, ¿no es cierto? Si yo avanzo más en un lugar que en otro, no cumplo con la simetría, puede aumentar las vibraciones que se aplican, ¿no es cierto?, en el macizo rocoso. Y al aplicar más vibración en un macizo rocoso, sabemos, ¿no es cierto?, que puede generar, en este caso, inestabilidades, caídas de roca. Entonces, principalmente las ventajas que tienen es por consumo de explosivos, por los avances y principalmente por la parte, en este caso, de vibraciones, para que todo sea homogéneo. Y cuando no se cumple esta simetría, la frente de trabajo, ¿no es cierto?, me acusa al tiro. Hay un lugar que va a ser más irregular que el otro, ¿ya? Y al ser simétricos también yo impido que la desviación de los barrenos, ¿no es cierto? Y ahí se generan muchos problemas. 2. ¿De qué factores depende la localización de la rainura? La rainura, en teoría, debería estar, ¿no es cierto?, en la gradiente, ¿ya? En la gradiente. Esperen, chiquillos, que me avisó que no tengo batería. En teoría, la rainura tiene que ir en la gradiente. ¿Y qué es la gradiente? Es el centro de la labor, ¿ya? Tanto el ancho como el alto es el centro. Entonces, en ese lugar debería ir la rainura, ¿ya? Pero depende de algunos factores para que se cumpla eso. ¿De qué factores depende? Depende de los siguientes. Un momento. Ya, ahí sí. Depende, ¿no es cierto?, de algunos factores. Depende de la calidad de la roca. O sea, la ranura tiene que ir donde la calidad de la roca es mejor, porque como en la primera secuencia de salida, y como hay una gran cantidad de energía liberada, tiene que aguantar. Donde no hay estructuras, ya donde no hay discontinuidades, y donde no hay presencia de agua. Si no hay presencia de agua, ¿no es cierto?, se tiende a, no sé, a colocar en la gradiente, ¿ya? Si esto no es así, yo la muevo del centro, ¿ya? Entonces, principalmente cuando la calidad de la roca es buena, cuando no hay presencia de estructura y no hay presencia de agua, o sea, factores que influyen en la estabilidad de la roca. Entonces, en ese lugar, ¿no es cierto?, depende la localización. Si esto se cumple bien, es la gradiente principalmente, en el centro de la labor. ¿Por qué es importante tener en cuenta las vibraciones producidas en la tronadura? Principalmente, porque es importante tener en cuenta ello, porque si yo abuso de la energía, genero mayores vibraciones, genero un microsismo, y si la calidad de la roca, ¿no es cierto?, es regular a mala, se pueden generar, ¿no es cierto?, caídas de material, se pueden generar los estallidos de roca, que en este caso, ¿no es cierto?, en algunos casos, me puede, ¿no es cierto?, hasta ahí llegar, ¿no es cierto?, la vida útil del yacimiento. Puede generar un colapso total, que hasta ahí no se puede llegar. Entonces es importante la tronadura, sí, para fragmentar roca, pero esta tronadura viene acompañada de energía en la cual se libera a través de vibraciones. Por eso que es importante siempre estar monitoreándolas, siempre estar midiéndolas. ¿Qué explosivo se debe utilizar en los barrenos de contorno? Cuando hablamos de contorno, hablamos de caja y corona. Principalmente, tiene que ser un explosivo de un bajo poder detonante, ¿ya? Un explosivo controlado para contorno. Pero en este caso se ocupan dinamitas principalmente, ¿ya? En este caso, cuando son condiciones ideales, se ocupa un Soptron, que el Soptron es dinamita. Pero me dicen, ¿pero cómo? Tú querías un explosivo controlado, de bajo poder detonante, y uno ocupa, ¿cierto?, el Soptron. El Soptron es un explosivo, ¿no es cierto?, encartuchado, que es para contorno. Es una de las dinamitas, pero especiales, ¿ya? Que es controlada. Por eso que se ocupa, ¿no es cierto?, ese tipo de explosivos. ¿Por qué se debe utilizar ANFO en rainura y auxiliares si hay presencia de agua? Porque es más barato, porque si nosotros sumamos los barrenos de rainura, ¿cierto?, y los de auxiliares, son más que los de caja, los coronas y zapateras. Y si yo ocupo un explosivo caro, se me ha ido toda la plata en tronadura, principalmente porque es barato, porque hay una gran cantidad de barrenos. ¿Ya? Entonces ahí revisamos esa actividad que era para complementar
en este caso lo que es la materia o la tronadura en minería subterránea, ¿ya? Ahora, no voy a revisar el formulario. Cuando veamos el ejercicio, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo el formulario. El formulario ustedes lo tienen, ya también se lo expliqué, pero de acuerdo al ejercicio que vamos a ver hoy día, lo vamos a ir complementando, ¿ya? Así que vamos a ver el primer ejercicio, ya el primer ejercicio en minería subterránea de tronadura, que dice lo siguiente. Dice lo siguiente. En este caso es la actividad número 4, ya la número 4, ¿no es cierto?, para extracción mina 2, tronadura en subterránea. Acuérdense que el 5 es la prueba, el 5 de mayo, como dirían nuestros compatriotas. 5 de mayo, ¿no es cierto?, es la prueba. Ejercicio número 1 dice, la compañía minera San Patricio requiere tronar una galería de 4 por 4 metros lo antes posible para cumplir con los plazos de extracción del mineral de interés. Por lo mismo, se requieren estimar las variables necesarias. Barden, espaciamiento, zapateras, coronas, cajas, factor de carga. Para las zapateras se necesita Barden, espaciamiento y número, para coronas, número, Barden, espaciamiento, para cajas, número, Barden, espaciamiento. Entonces tenemos que calcular todo, ¿no es cierto?, lo relacionado con Barden, espaciamiento, de zapateras, coronas y cajas, y aparte el factor de carga. Teniendo en cuenta las siguientes variables para realizar un buen diseño. Tenemos un diámetro de la perforación de 2 pulgadas, un largo de las barras de 2 metros, una constante de la roca de 0,4, 3 tiros de alivio, una eficiencia en la tronadura del 96%, tenemos condiciones ideales, que no hay presencia de agua, tenemos una densidad de la roca de 2,55 toneladas por metro cúbico, explosivos a utilizar, ANFO, ranuras auxiliares, Soptron, cajas y coronas, un Emultec CN en zapateras y como carga de fondo o iniciador en este caso Tronex Plus. Para el Soptron vamos a ocupar el que es de 11 partido por 16 pulgadas de diámetro por 20 pulgadas de largo, con una densidad de 1,19 gramos en centímetro cúbico. Y tenemos una potencia relativa en peso al ANFO de 1,13 veces. El ANFO tiene una densidad, vamos a ocupar de una densidad de 0,8 gramos en centímetro cúbico y una potencia relativa en peso al ANFO de 1. Para las zapateras vamos a ocupar un Emultec CN de 1 pulgada de diámetro por 8 pulgadas de largo, con una densidad de 1,15 gramos en centímetro cúbico y una potencia relativa en peso al ANFO comparado, ¿no es cierto?, de 1,01. Y un Tronex Plus de 1 octavo diámetro por 8 pulgadas de largo y una densidad de 1,18 gramos en centímetro cúbico. Y una potencia relativa en peso en comparación al ANFO de 1,22 veces. Y vamos a hacer el número 1, ¿cierto? El número 2, ¿no es cierto?, va a quedar pendiente. Ojalá que alcancemos, ¿no es cierto?, a realizar el número 1. Y aquí el número 1 va a abarcar todas las fórmulas, ¿no es cierto?, que tienen ustedes ya en el formulario. Ya en su archivo de TIM, ¿no es cierto?, ya lo tienen. Así que en este caso vamos a comenzar a realizar, ¿no es cierto?, el ejercicio. Pero ahora viene la pregunta. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que vamos a realizar o a lo que acabamos de hablar de fórmulas y actividad, chiquillos? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todas? ¿Tienen dudas, consultas? Me dicen. Ya cualquier cosa, ¿no es cierto? Cualquier acotación, ¿no es cierto? O cualquier definición o cualquier pregunta de lo que estábamos viendo, ¿no es cierto? No duden en preguntar. ¿Ya? O los escucho. ¿Sí? Entonces, ya. En este caso, ¿cierto? En este caso, vamos a realizar el ejercicio número 1. Ya, si no hay duda, no hay consulta, ¿no es cierto? Proyectamos el Excel para realizar el ejercicio. ¿Qué dice, no es cierto? Tenemos el enunciado, ¿cierto? En la cual tenemos que calcular, ¿no es cierto?, Barden,
espaciamiento, zapateras, coronas y cajas. Cuando hablamos de barden y espaciamiento, hablamos que tenemos que calcular para los de ranura. Barden y espaciamiento para ranura. Primero, segundo, tercer, cuarto cuadrante. Lo vamos a hacer bien teórico. Cuarto cuadrante, zapateras calculamos el número, el barden y espaciamiento, para cajas, número, barden y espaciamiento, para caja, número, barden y espaciamiento y factor de. ¿Ya? Tenemos una sección de 4×4, ¿ya? Siempre es ancho por alto, ancho por alto. Y va a tener esta forma, que es un rectángulo más una semicircunferencia, una semiesfera. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a calcular, ¿no es cierto? Vamos a ver letra A, va a ser, ¿no es cierto?, el barden del primer cuadrante. Ya el barden 1, ¿cierto?, es el barden del primer cuadrante. Que este barden del primer cuadrante va a ser igual a una constante K por un diámetro, que en este caso este diámetro le vamos a llamar phi. Todo lo que veamos, ¿no es cierto?, está en el formulario, ¿ya? Que es phi. En este caso es phi. Esta fórmula, ¿cierto?, es para el barden del primer cuadrante, ¿ya? El barden 1. K es una constante, ¿no es cierto?, que es 1,5. Entonces, el barden del primer cuadrante va a ser 1,5 por phi. Y phi es el diámetro de los tiros de alivio, ¿ya? El diámetro de los tiros de alivio. Pero yo no tengo el diámetro de los tiros de alivio. ¿Qué es lo que tengo? Tengo el diámetro de la perforación y tengo el número de tiros de alivio, algo relacionado. ¿Y para qué me va a servir eso? Para mucho. ¿Por qué? Porque hay una fórmula que dice que D es el diámetro de los tiros de alivio, que es igual a D minúsculo, que en este caso es el diámetro de la perforación, por raíz de N, donde N es el número de los tiros de alivio. ¿Ya? El número de los tiros de alivio. Segunda fórmula, D mayúscula es el diámetro de los tiros de alivio, y ese diámetro de los tiros de alivio es phi. Entonces, el diámetro de los tiros de alivio va a ser igual. ¿Cuánto es el diámetro de la perforación? 2 pulgadas. Pero en este caso vamos a trabajar con metros. Según la fórmula es con metros. Entonces, este diámetro de la perforación tiene que estar en metros y yo lo tengo en pulgadas. Entonces, en este caso, voy a transformar esas 2 pulgadas en metros, diciendo que 1 pulgada es igual a 0,0254 metros. 2 pulgadas, ¿cierto?, que en este caso son las 2 pulgadas del diámetro de la perforación, van a ser igual a X metros. Entonces, X va a ser igual a 2 por 0,0254 y esto es igual a 0,05 metros. Ya no se asusten que da muy pequeño, es minería subterránea. ¿Ya? Entonces, el diámetro de la perforación va a ser 0,05 metros por raíz de n, ¿ya? Raíz cuadrada de n, ¿ya? Raíz cuadrada de n, donde n es el número de los tiros de alivio. ¿Cuántos tiros de alivio yo tengo? 3, entonces va a ser raíz de 3. Entonces, el diámetro de los tiros de alivio va a ser igual a 0,05 por raíz de 3, raíz cuadrada de 3. Y esto es igual a 0,09 metros. 0,09 metros. Entonces, phi va a ser igual a 0,09 metros. Entonces, el barden del primer cuadrante, ¿ya?, de la ranura, va a ser igual a 1,5 por 0,9, y esto es igual a 1,35. 1,5 por 0,09 es igual a 0,14 metros. Por eso era mucho, perdón. Yo me equivoqué ahí en teclear la calculadora. 0,14 metros. 0,35, 0, 0, 135, 0,14. Yo aproximo el segundo, el tercero al segundo. Ya, 0,14 metros. Entonces ahí tenemos el barden del primer cuadrante. Bueno, si tenemos que calcular barden y espaciamiento para los 4 cuadrantes. Ahora vamos a calcular el barden, el espaciamiento del primer cuadrante. ¿Ya? Todo con respecto a la fórmula, ¿no es cierto?, que les compartí, ¿no es cierto?, el día miércoles. Espaciamiento del primer cuadrante. El espaciamiento del primer cuadrante es igual, ¿no es cierto?, a la raíz cuadrada de 2 por el barden del primer cuadrante.
a la raíz cuadrada de 2 por el barden del primer cuadrante. Esa es la fórmula. Entonces, si yo reemplazo en esta fórmula, el espaciamiento del primer cuadrante va a ser igual a la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2 por el barden del primer cuadrante, que es 0,14 metros. Esto del primer cuadrante va a ser igual a 0,14 por raíz cuadrada de 2, y esto es igual a 0,20, o sea, 0,2. 0,2 metros. Entonces, el espaciamiento del primer cuadrante es 0,2 metros. Y ahí tenemos el barden, el espaciamiento del primer cuadrante, que va a ser la distancia de cualquier barreno hacia la cara libre o hacia los tiros de alivio es 0,14, y la distancia entre barrenos del mismo cuadrante es 0,2 metros. ¿Ya? Ahora, vamos a calcular el barden del segundo cuadrante. Y el barden del segundo cuadrante es la misma fórmula del espaciamiento del primer cuadrante, o sea, la raíz de 2 por el barden del primer cuadrante. Como esto es simétrico, ¿cierto? Se tienden a repetir algunas distancias. ¿Ya? Entonces, aquí en este caso va a dar lo mismo. Entonces, vamos a hacer así paso a paso. El barden del segundo cuadrante es la raíz de 2 por el barden del primer cuadrante, que en este caso es 0,14 metros. Dado que el barden del segundo cuadrante, ¿no es cierto? En este caso debería dar igual a 0,2. Raíz de 2 por 0,14, 0,2 metros. Y ahora el espaciamiento del segundo cuadrante tiene la siguiente fórmula. El espaciamiento del segundo cuadrante es igual a la raíz cuadrada de 2 por el paréntesis del barden del segundo cuadrante más el espaciamiento del primer cuadrante, y todo eso dividido en 2. Cierro paréntesis. ¿Ya? Vuelvo a repetir esta fórmula, donde la encuentran en el formulario, ¿no es cierto?, que ustedes tienen, que yo se lo expliqué en el video de la clase. ¿Ya? En este caso, mejor visto, ¿no es cierto?, en este caso a través de un ejercicio. ¿Ya? El barden, perdón, el espaciamiento del segundo cuadrante es igual a la raíz cuadrada de 2, tal cual, por paréntesis del barden del segundo cuadrante, que es 0,2 metros, más el espaciamiento del primer cuadrante, 0,2 metros, y eso dividido en 2. Dividido en 2. Dando como resultado que el espaciamiento del segundo cuadrante va a ser igual a 0,2 dividido en 2 más 0,2 por raíz de 2. Y en este caso es 0,42 metros. 0. Ese es el espaciamiento del segundo cuadrante. O sea, la distancia de cualquier barreno del segundo cuadrante de forma perpendicular hacia la cara libre es el barden. Y la distancia entre barrenos del segundo cuadrante es el espaciamiento número 2, que es 0,42 metros. Barden del tercer cuadrante va a ser igual a 1,5 por el barden del segundo cuadrante por raíz de 2. Por el barden del cuadrante por raíz de 2. Esa es la fórmula del barden del tercer cuadrante. ¿Ya? Cerramos esto y decimos que el barden del metros por el barden del segundo cuadrante, que es 0,2 metros, por raíz de 2. Por raíz de 2. Entonces, el barden cuadrante, vamos a bajar un poquito el barden del tercer cuadrante va a ser igual a, y hacemos, ¿no es cierto?, la multiplicación. 1,5 por 0,2 y por raíz cuadrada de 2, esto es igual a 0,42. 0,42.
y se repite con el barden del segundo cuadrante, estamos bien. ¿Ya? El espaciamiento del tercer cuadrante va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por el paréntesis del barden del tercer cuadrante más el espaciamiento del segundo cuadrante, y eso dividido en 2. Aquí tenemos la fórmula del tercer cuadrante. Reemplazamos y esto queda así. El espaciamiento del tercer cuadrante va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por paréntesis del barden del tercer cuadrante, 0,42 metros, más el espaciamiento del segundo cuadrante, que es 0,42 metros, paréntesis, espaciamiento del tercer cuadrante va a ser igual a, será esto, 0,42 dividido en 2 más 0,42 por raíz de 2. Y esto es igual a 0,89 metros. Y ahora, ¿cierto? El barden del cuarto cuadrante, que este barden del cuarto cuadrante tiene que ser igual, ¿no es cierto?, al espaciamiento del tercer cuadrante, para que esté igual. Entonces, el barden del cuarto cuadrante va a ser igual a 1,5 por el barden del tercer cuadrante por raíz de 2. Por raíz de 2. Entonces, reemplazando, queda de la siguiente manera. El barden del cuarto cuadrante va a ser igual a 1,5 por el barden del tercer cuadrante, que es 0,42 metros por raíz de 2. Entonces, el barden del cuarto cuadrante va a ser igual a 1,5 por 0,42 y por raíz cuadrada de 2. Y esto es igual a 0,89. 0,89. Estamos bien. Y aquí el espaciamiento del cuarto cuadrante tiene que ser distinto, tiene que ser más grande a todos, porque el último, ¿no es cierto?, la última distancia dentro del cuadrante, dentro de los cuadrantes. El espaciamiento del cuarto cuadrante es igual a la raíz cuadrada de 2 por el paréntesis del barden del cuarto cuadrante más el espaciamiento del tercer cuadrante, y todo eso dividido en 2. Bueno, reemplazando al cuarto cuadrante, que va a ser la raíz cuadrada de 2 por el barden del cuarto cuadrante, que es 0,89 metros, del tercer cuadrante, que es 0,89, paréntesis, el espaciamiento del cuarto cuadrante va a ser igual a 0, de adentro hacia afuera, 0,89 dividido en 2 más 0,89 por raíz de 2. Y esto es igual a 1,89 metros. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos todas las distancias de cualquier barreno, forma perpendicular hacia la cara libre, y la distancia entre barrenos del mismo cuadrante, o sea, espaciamiento y barden. ¿Ya? Reemplazamos, ¿no es cierto?, de acuerdo a las fórmulas, ¿no es cierto?, que ustedes ya tienen en el formulario. ¿Ya? Letra B, vamos a calcular las zapateras, ¿cierto? Zapateras, calculamos eso y eso. Ahora calculamos las zapateras, las que vamos a calcular, ¿no es cierto?, los barrenos que van en piso. En este caso vamos a calcular, lo primero que vamos a calcular va a ser, ¿no es cierto?, letra B, el barden de zapateras. ¿Ya? Vamos a calcular el barden de zapateras. En este caso va a ser igual BZ. Lo que yo voy a hacer, voy a buscar la fórmula, la voy a ocupar al formulario para que sea mucho más fácil de entender. Está bien. Denme un segundito. Será subterráneo. Aquí está. Dice que el barden de zapateras es igual a 0,9 por la raíz cuadrada
es igual a 0,9. Ahí sí. Ahí está. Es igual a 0,9 por la raíz cuadrada de la densidad lineal de la carga del explosivo que se ocupa en zapateras por la potencia relativa en peso al anfo del explosivo que se ocupa en zapateras. Todo eso dividido por la constante de la roca, que en este caso por dato es 0,4, por el factor de fijación, ¿cierto?, que se ocupa en zapateras, que en este caso es 1,45, y la relación espaciamiento-Barden de zapatera es 1. ¿Ya? Es 1. ¿Y dónde lo saqué eso? Yo del formulario. Así que vamos a recortar un poco esto para que no los complique. Ya. Entonces, esto lo vamos a colocar con negrita para que no tenga problemas con eso. Para que no sea tan feo. Entonces, y esto lo vamos a acercar. Entonces, el Barden de zapateras, ¿no? Barden de zapateras, es Z, es igual a 0,9 por la raíz cuadrada. ¿Ya? Insertamos la raíz cuadrada. Damos la raíz cuadrada y empezamos a calcular. ¿Qué cosa? Lo primero que vamos a calcular, vamos a calcular aquí la densidad lineal de la carga del explosivo que se carga en zapatera, que en este caso es un Emultex. La lineal de la carga del Emultex, que es la misma fórmula que se ocupaba en minería cielo abierto, que es 0,507 por phi, que en este caso phi no tiene nada que ver con el diámetro de la perforación, tiene que ver con el diámetro del explosivo al cuadrado, pero en pulgadas. Al cuadrado, pero en pulgadas, por la densidad del explosivo. El explosivo que se ocupa en zapatera, o sea, el Emultex. El Emultex, no. Del Emultex. Del Emultex. ¿Ya? Densidad lineal de la carga va a ser igual a 0,507 igual por el diámetro del explosivo al cuadrado en pulgadas. ¿Qué explosivo, en este caso se ocupa, es Emultex? Y el Emultex tiene un diámetro de 11 pulgadas, de 1 pulgada y un largo de 8 pulgadas. Entonces esto va a ser 1 pulgada al cuadrado. Entonces el diámetro del explosivo es 1 pulgada al cuadrado. ¿Por qué? Porque el tamaño dice que tiene 1 pulgada de diámetro por 8 de largo. ¿Ya? 1 pulgada al cuadrado por la densidad del explosivo. Vamos nuevamente a la información del Emultex. ¿Qué densidad tiene? 1,15 gramos en centímetro cúbico. 1,15 gramos partido por centímetro. Y la densidad lineal de la carga es igual a, y hacemos, ¿no es cierto?, la multiplicación. 0,507 por 1 al cuadrado, 0,507 por 1,15, y esto es igual a 0,58. ¿Qué cosa? Kilogramos partido por metro. Kilogramos partido por metro. O sea, por un metro perforado, ¿cierto?, se necesitan 0,58 kilogramos de Emultex. Entonces, aquí, para el Barden de zapatera, 0,9 por la raíz cuadrada de la densidad lineal de la carga, que en este caso la vamos a colocar con paréntesis, ¿ya? Densidad lineal de la carga, ¿o no? 0,58 kilogramos partido por metro por la potencia relativa en peso al ANFO del Emultex comparado al ANFO. Y en este caso, esta información me la entregan. El PRP del ANFO me la entrega cada explosivo, ¿ya? Y me dice que el Emultex tiene una potencia relativa en peso en comparación al ANFO de 1,01. Entonces, en este caso es 1,01. Y todo eso dividido, ¿cierto?, dividido por la constante de la roca, y la constante de la roca es 0,4, aquí está, 0,4. Entonces, todo eso dividido por 0,4, que es una constante, no tiene, ¿no es cierto?, no tiene unidad. El factor de fijación,
es 1,45. ¿De dónde yo lo saqué? De acá, chiquillos. ¿De dónde yo lo saqué? De acá, del formulario. Ahí sale, profe. Sí, aquí sale, factor de fijación 1,45. ¿Ya? Ahí saqué, ¿no es cierto?, ese factor de fijación. ¿Ya? Para que, por si me preguntaban, ¿no es cierto?, aquí está el 1,45. Entonces, factor de fijación para la zapatera es 1,45. ¿Ya? 1,45. Entonces vamos de nuevo acá. Entonces va a ser por 1,45 por la relación espaciamiento-Barden de zapatera, que es 1. ¿Ya? Que es 1. Entonces, la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, es para todo eso. Para todo eso. Entonces aquí le vamos a agregar un paréntesis para que ustedes, ¿no es cierto?, lo puedan hacer. Paréntesis ahí, un paréntesis ahí, un paréntesis ahí y un paréntesis ahí. ¿Ya? Entonces, ahí para que esto es una multiplicación, multiplicación, se divide esos dos, se saca la raíz y se multiplica por 0,9. ¿Ya? Entonces, el Barden de zapateras Z va a ser igual a, y colocamos, ¿no es cierto? Raíz cuadrada del paréntesis de 0,58 por 1,01, cierro paréntesis, todo eso dividido por el paréntesis de 0,4 por 1,45 por 1, cierro paréntesis, y a eso lo multiplico por 0,9. Y eso me va a dar un resultado de 1,18, 19, 1,19. Vamos a confirmar que eso sea cierto. ¿Ya? Entonces, 0,58 por 1,01 y eso lo dividimos por 0,4 por 1,45. A eso le sacamos la raíz cuadrada y por 0,9, ahí está. 0,9. Ah, estoy clarito, me dan dos resultados distintos. La tercera es la vez. Estoy clarito, perdón, chicos. Ya sé por qué. 0,58, ¿sí? Dividido en 1,01, dividido en 1,01 por 1,01, todo eso dividido por 0,4 por 1,45 y por 1. Eso le sacamos la raíz cuadrada, ahí está, y por 0,9. Ahora sí, me ha equivocado yo en el primer realización. Entonces, en este caso, el Barden de zapatera es 0,9 metros. Ya, 0,9 metros. ¿Ya? Multiplicación, hacen la división de ahí, después le sacan la raíz y lo multiplican por 9, por 0,9. Y ahí tenemos el Barden de zapateras. Ahora, vamos a calcular el espaciamiento de zapateras. ¿Ya? Y en este caso, el espaciamiento de zapateras, que es Z, ¿cierto? Va a ser igual al Barden, va a ser igual al Barden. ¿Por qué? Porque la relación espaciamiento-Barden es 1. Entonces va a ser lo mismo. Entonces el espaciamiento de zapatera es 0,9 metros. ¿Ya? Número de zapateras. Número de zapateras. ¿Qué significa cuántas zapateras, no es cierto, yo voy a tener que realizar en esta galería de 4x4? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a copiar la fórmula para no estar escribiéndola de flojo. Y en este caso va a ser igual a el ancho de la labor, al ancho de la labor, no al ancho, al ancho de la labor, menos 0,4, todo eso dividido por el Barden de zapateras, más 2. Tiene que ser números enteros. Sobre el 50% vamos a aproximar, ya para que no tengamos problemas. Entonces esta la colocamos con negrita para que la podamos realizar. Aquí le vamos a aceptar una, bajarlo un poquito. Ya, entonces el número de zapateras es igual al ancho de la labor menos 0,4, todo eso dividido por el Barden de zapateras más 2.
Entonces, el número de zapateras es igual. ¿Cuánto es el ancho de la labor? Me dicen que esta labor de 4×4. Si es ancho por alto, el ancho va a ser 4 metros menos 0,4, ¿cierto? Todo eso dividido por el barden de zapateras, que es 0,9 metros. A esto vamos a colocar un paréntesis porque dice paréntesis la fórmula, para hacer eso primero. Y luego, ¿cierto? Le vamos a sumar 2. Entonces, el número es NZ a 4 menos 0,4, todo eso dividido en 0,9, más 2, en este caso van a dar 6 zapateras. ¿Sí? Confirmamos. 4 menos 0,4, todo eso dividido en 0,9, más 2, 6. Entonces van a ser 6 zapateras. Zapateras ocupan, ¿no es cierto?, en esta sección. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al formulario, ocupamos todas las fórmulas de las zapateras. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? Jóvenes. Jóvenes. Estamos más colgados, profe. ¿Están Tanto colgados? ¿Por qué? número. Tanto ¿Están colgados? número, profe. No, si no, igual entiendo no, a través de la fórmula, pero igual es largo el ejercicio. No, si no estamos ni en la mitad, po. No estamos ni en la mitad todavía. Imagínense, ¿vamos a terminar hoy día o terminamos mañana? No, yo creo que terminamos la próxima semana. Salud. Salud. Tanto hablar, tanto hablar. Estoy bueno para hablar hoy día. Ya. Si supieran que no es agua, no, es agua, es agua, es agua, es agua. ¿Ya? No sé, cafecito con malicia. No, no tomo café, si no, no estaría, pero ya soy un poco hiperventilado a veces. Imagínense con un café. Coronas, ya, pero chiquillos, la idea, ¿no es cierto?, es que les recomiendo que vayan tomando apuntes, ¿no es cierto?, de algo que no entiendan, ¿no es cierto? ¿Dónde sacó esto, profe? ¿Cómo lo calculamos? Me preguntan, no importa. Como dicen, no hay preguntas tontas, las respuestas son las tontas, ¿ya? Así que si tienen dudas o si tienen consulta de cualquier cosa, me dicen, me escriben, ¿no es cierto?, o me interrumpen, cualquier cosa, ¿ya? Yo ahí les puedo explicar, no tengo ningún problema. Como dijo su compañera, sí, son hartos números, pero acuérdense que minería subterránea es un poco, o sea, tronadura en minería subterránea es un poco más delicado, porque todo tiene que ser simétrico, todo tiene que ser, ¿no es cierto?, bien calculado. Si hay un cálculo mal, ¿no es cierto?, se los puede venir abajo la sección y hasta ahí no va a llegar la explotación. Ya es un poquito más al detalle, por eso que tiene, ¿no es cierto?, estos datos, ¿no es cierto?, que en este caso son un poco más complicados. Pero la idea es que vayan tomando apuntes, vean la grabación, ¿no es cierto?, y después si tienen dudas o consultas, y las tienen que tener, ¿no es cierto?, me preguntan, no hay ningún problema. Pero aquí solamente estamos reemplazando y lo que calculamos, ¿no es cierto?, se realizó. ¿Ya? Si alguien tiene dudas, consultas, me las dice nomás. Si no, continuamos con la letra C, que la letra C vamos a calcular lo que son las coronas. Y en las coronas de minería, ¿ya? Las coronas vamos a calcular el barden de coronas. En este caso vamos a poner BC, ¿ya? En este caso es muy similar, ¿no es cierto?, la fórmula, muy similar al de las zapateras, pero para cambiar la densidad lineal de la carga, porque aquí no estamos cargando con Emultec, ¿con qué estamos cargando en las coronas? Con Soptron. Entonces, la densidad lineal de la carga es del Soptron. La potencia relativa en peso es con respecto al Soptron. El constante de la roca es la misma, el factor de fijación aquí va a cambiar porque para corona es distinto, es 1,2 y la relación espaciamiento-Barden es 1,25. Cambia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir al formulario de minería subterránea, vamos a ocuparla, vamos a ir a copiar la fórmula y la vamos a pegar. Vamos a pegar acá como imagen. Como imagen. Y aquí está, ¿cierto? Aquí está. Si nosotros lo vemos a simple vista, es la misma, ya la misma, pero va cambiando algo. ¿Qué va a cambiar? La densidad lineal de la carga, la potencia relativa en peso al anfo, porque es otro explosivo, y los factores de fijación y la relación espaciamiento-Barden. ¿Ya?
Entonces, reemplacemos. Ahora, en este caso, lo que tenemos que calcular nuevamente es la densidad lineal de la carga. Pero esta densidad lineal de la carga va a ser en comparado a qué? Al soptron, porque el soptron es el que nosotros vamos a ocupar en las cajas. Entonces va a ser la densidad lineal de la carga del soptron. ¿Ya? Del soptron. Que es igual, vamos a copiar aquí vamos a copiar esto, vamos a estar escribiéndolo, pensando que lo podemos demorar menos, pero parece que va a ser lo mismo. Entonces, esto va a ser igual a... ¿Se pegó? No, no se pegó. Ya, no importa que no se pegue, lo escribamos. Densidad lineal del soptron es igual a 0,507 por el diámetro del explosivo al cuadrado. El diámetro del explosivo al cuadrado, del explosivo, no explosivio, al cuadrado, en pulgadas, por la densidad del explosivo. Entonces, esa es la fórmula para calcular la densidad lineal de la carga. Entonces, la densidad lineal de la carga del soptron es igual a 0,507, que es una constante, por el diámetro del explosivo al cuadrado. Vamos a ver el explosivo del soptron. Me dicen que el soptron tiene una medida de 11 partido por 16 pulgadas por 20 pulgadas de largo. Entonces, en este caso, 11 partido por 16, ¿no es cierto? 11 partido por 16 es el diámetro del explosivo. Entonces colocamos 11 pulgadas al cuadrado. Ya lo colocamos tal cual ahí, para que no se confunda. Al cuadrado. Por la densidad del explosivo. Y la densidad del explosivo, en este caso, es de 1,19 gramos en centímetro cúbico. 1,19 gramos partido por centímetro cúbico. Por centímetro cúbico. De ahí tenemos la densidad lineal del soptron. Ya, si alguien me pregunta, profe, ¿qué significa 11 partido en 16? Esto, 11 partido, 11, 16 de noviembre. 11 partido en 16, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo hago? 11 dividido en 16, por ejemplo, yo coloco paréntesis de 11 dividido en 16, cierro paréntesis, eso me va... ¿Por qué me entrego eso? Porque esto lo tengo que hacer con números. 11, paréntesis de 11 dividido en 16. ¿Por qué me entrega como 1? Ah, porque está. Así es. 11 dividido en 16 es 0,69, ¿ya? 11,16 es 0,69 pulgadas, ya por si alguien tiene dudas, ¿ya? 11,16 es 0,69 pulgadas, ¿ya? Eso es lo que se hace. Entonces aquí lo colocamos del todo para que no tengamos problemas. Y la densidad lineal de la carga, 11,19. Entonces, la densidad lineal de la carga del soptron es igual a, y multiplicamos, ¿ya? Hagamos el 0,69 al cuadrado, 0,69 al cuadrado, que es lo mismo que 11 partido por 16 al cuadrado, por 0,507 por 1,19. Y en este caso es igual a 0,29 kilogramos partido por metro. Entonces, esa es la densidad lineal de la carga del soptron. Ya, para las personas que ven el video, vuelvo a repetir, y para las personas que están presentes igual, 11 partido por 16 es 0,69. ¿Ya? 0,69 pulgadas, para que les dé el mismo resultado aquí en la calculadora y para que no tengan problemas. Entonces, el Varden de coronas, que es PC, es igual a 0,9 por la raíz cuadrada de,
paréntesis de qué? Densidad lineal de la carga, 0,29 kilogramos partido por metro, por la potencia relativa en peso al ANFO del Soptron. Vamos a ver cuánto es. 1,13. 1,13 veces pesa más el Soptron que el ANFO. Eso es lo que quiere decir. 1,13. Cierro paréntesis. Y eso lo dividimos por el paréntesis de la constante de la roca, que es 0,4. El factor de fijación de las coronas es 1,2 por fórmula. Y la relación espaciamiento-Barden es 1,25 también por fórmula. ¿Ya? Entonces, el Barden de coronas, que en este caso es C, es igual a, aquí sin negrita, es igual a, hacemos lo de adentro, ¿no es cierto? Lo dividimos, le sacamos la raíz y lo multiplicamos por 0,9. Entonces, 0,29 por 1,13, todo eso dividido por 0,4, por 1,2 y por 1,25. Y esto es igual a eso, le sacamos la raíz cuadrada y lo multiplicamos por 0,9, dando un resultado que el Barden de coronas, ¿cierto? Es en primera instancia 0,67 metros. Vamos a confirmar, ¿ya? 0,29 por 1,13, todo eso dividido por 0,4 por 1,2 y por 1,25. Le sacamos la raíz cuadrada y lo multiplicamos por 0,9 y esto es igual a 0,67. 0,67 metros del Barden de coronas. ¿Ya? 0,67 metros. ¿Qué vamos a calcular ahora? El espaciamiento de coronas. El espaciamiento de coronas. Este espaciamiento de coronas es ese. Tiene una característica, ¿ya? Que me dicen que la relación espaciamiento-Barden de corona es 1,25. Entonces el espaciamiento de corona va a ser 1,25 veces por el Barden de coronas. ¿Ya? ¿Por qué yo llegué a esto? Por la relación. Porque la relación espaciamiento-Barden de coronas es 1,25. Entonces el espaciamiento de coronas, paréntesis de S, va a ser igual a 1,25 por el Barden de coronas, que es 0,67 metros. El espaciamiento de coronas va a ser igual a 0,67 por 1,25. Esto es igual a 0,84 metros. ¿Ya? 0,84 metros. Número de coronas. Es igual a NC, que en este caso va a ser igual a, y vamos a buscar la fórmula. Y la fórmula del número de coronas es igual al ancho de la labor menos 0,4 y todo eso dividido por el espaciamiento de coronas. Y esto lo pegamos como metaarchivo mejorado y lo colocamos acá. ¿Qué es lo que hacemos? Lo recortamos para que no nos moleste ahí y nos moleste acá. Y reemplazamos, ¿cierto? Entonces, el número de coronas, número entero, ANC, ¿cuánto es el ancho de la labor? 4 metros, menos 0,4, y todo eso dividido por el espaciamiento corona, que es 0,84. Entonces, el número de coronas va a ser igual a 4 menos 0,4, y todo eso dividido en 0,84. En este caso van a ser 4,89. Y en este caso, sobre el 50% aproximamos, ¿ya? Y en este caso van a ser 4 coronas. ¿Ya? Sobre el 50% aproximamos para que lleguemos a una convención. Aquí le vamos a insertar esto para que no quede sin ningún. Ya.
Las cajas, chiquillos, las cajas son igual que las coronas. Todo es lo mismo, la misma las cajas. Entonces, en este caso, según la fórmula, si nosotros lo vemos, es lo mismo. Son las mismas variables y vamos a ocupar el mismo explosivo tanto en coronas como en cajas, como dice acá. Entonces va a ser lo mismo. ¿Ya? ¿Cierto? En el software se ocupan las cajas y las coronas. ¿Eso qué significa? Que es la misma densidad lineal de la carga, en la misma relación, bar y el mismo factor de fijación y la misma constante en la roca. Entonces, en este caso es lo mismo. Entonces, ahí colocamos el Barden de cajas igual a 7 metros. El espaciamiento de cajas va a ser igual a 0,84 metros. Y el número de cajas, va a ser igual a 4 cajas. A 4 cajas. Entonces, se repite. ¿Ya? 2 y 2. 2 y 2 serían 4 cajas. Y las coronas, 2 coronas en la parte superior izquierda, sabe derecha, y 2 en la parte superior izquierda. ¿Ya? Eso sería lo mismo. Y la letra E, ¿cierto? Ya vamos terminando. Es el factor de carga másico, ¿ya? Y el factor de carga másico, ¿cierto? En minería subterránea es igual a los kilogramos de explosivo, todo eso dividido por las toneladas removidas. Porque al final y al cabo el factor de carga es kilogramos partido por toneladas. ¿Ya? Kilogramos partido por toneladas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que sumar todos los kilogramos que se ocupan en la tronadura, ¿ya? Los que se ocupan en la tronadura para remover el material, no para iniciar. O sea, tenemos que calcular los kilogramos de ANFO, kilogramos de Emultex y kilogramos de Soptron. Y los vamos a dividir por cuánto yo estoy removiendo en una tronadura. Y las toneladas las vamos a sacar por los metros cúbicos, que es el volumen, por la densidad de la roca. Pero eso lo vamos a ver el día miércoles. Y al día miércoles, como tenemos 3 horas, ¿no es cierto? Académica, lo vamos a completar. ¿Ya? Y vamos a tratar de avanzar en el número 2. ¿Ya? Porque si avanzamos aquí vamos a quedar a media. Y la idea, ¿no es cierto?, que esta parte la puedan entender bien. Que esto es un poco más complicado. Lo otro solamente fue reemplazar en la fórmula. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que estábamos viendo? A lo mejor son muchas, a lo mejor no se atreven, pero vean el video, ¿no es cierto? Y ahí después, ¿no es cierto?, me pueden estar preguntando, si es que las tienen, ¿ya? Si es que no, yo voy a guardar este archivo, ¿cierto? Lo voy a guardar y se los voy a compartir, ¿ya? Vamos a poner extracción mina 2, actividad 4, para la 433 que son ustedes. ¿Ya? Se guarda y se comparte. ¿Ya? Así que, si no hay duda, no hay consulta, voy a dejar de grabar y me voy a despedir, esperando que se encuentren bien, que descansen el fin de semana y nos estamos viendo la próxima semana. Que estén muy bien, se cuidan y muy buenas noches. Chao, profe. Chao, buenas noches.